Vamos a compartir una palabra, algo que Dios nos dio en este día, y es una reflexión acerca de la iglesia que estamos viviendo hoy y la iglesia que viene después de la cuarentena, después de la pandemia. Y le pusimos como tema esta noche la iglesia emergente. La iglesia emergente. Una iglesia que está resurgiendo desde un tiempo nuevo, a partir de un tiempo que estamos viviendo diferente, un tiempo nuevo, un tiempo distinto, algo en que Dios está obrando de una manera muy particular. Nunca se vivió lo que se está viviendo hoy. Este es tiempo y un tiempo de Dios. Y la iglesia no se cerró, la iglesia continúa activa, porque la iglesia somos vos y yo. Así es, se cerraron los templos, pero las iglesias no. Y algo interesante es que si las personas son ganadas dentro de la iglesia, aman la iglesia, y hablando de templo, ¿no? Aman el templo, pero si el templo se cierra, se apartan. Pero las iglesias las personas que son ganadas en las células, aman las células. Entonces, aunque el templo esté cerrado, se congregan en las células, o grupos pequeños, o grupos de personas en las casas. Entonces, hoy tenemos otro tipo de iglesia, la iglesia virtual. Así es. Es la misma iglesia, pero con diferente formato, ¿no? Exacto. Ahí va. Eso, hablamos de formato. Eso, formato. Pero hay una palabra, vamos todos, te invito a que busques en tu Biblia, la Biblia en formato papel, celular, digital, la que tengas ahí a mano, un salmo muy conocido, pero que tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo, y una verdad muy grande. ¿Qué dice? A ver, vamos al Salmo 92, versículos 13. Salmo 92, versículo 13. Dice así: Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera, como las palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. ¡Wow! La gente prospera y crece plantada, ¿dónde? Bien plantada, dice, como los cedros del Líbano. Bien. En la versión Reina Valera, una versión más antigua, dice: los justos florecerán como la palmera, plantados en la casa de Jehová. Sí, chicos, es una cumbia. Es una cumbia o una salsa, bueno, la cantábamos, ¿no? En algún tiempito. Plantados en la casa de Jehová. ¿Por qué Dios compara al que está plantado en la casa de Dios como una palmera? Porque las palmeras tiran sus raíces hacia el fondo, bien hacia el fondo, y las raíces llegan a ser de la misma altura que las palmeras muchas veces. Wow. Entonces es tan profunda la raíz que la palmera está bien plantada y nada la puede quebrar. Aunque el viento la mueva y parece que va a tocar el piso, se va a quebrar, nada la puede quebrar porque tiene buenas raíces. Está muy bien plantada donde la pusieron. Y Dios lo compara con eso. Lo compara como una palmera plantada en su casa. Ahí es donde crecemos, ahí es donde maduramos, ahí es donde damos frutos. Entonces, la iglesia de este tiempo, vos y yo, tenemos que estar bien plantados. Bien plantados en la roca que es Cristo, ¿no? Eso mismo, ahí va. En primer lugar, la iglesia que estamos viviendo y la iglesia que viene después de la cuarentena y después de esta pandemia, según lo que suceda, es una iglesia que necesita estar bien plantada en Cristo. Algo que me llama mucho la atención es que la gente, antes de que comience la cuarentena y todo esto, la gente estaba, la vida espiritual de las personas dependía del templo, dependía del pastor, dependía de la liturgia, del culto, de las actividades, de los servicios que ofrecían las iglesias. Pero Dios no cerró los templos y como que muchas personas se frustraron, porque su vida espiritual dependía del templo. Pero hoy Jesús nos está llamando a depender de Él, de cimentarnos en Él, que Él es la roca. Nuestra vida espiritual depende de Jesús. Entonces podemos decir en primer lugar que la iglesia emergente necesita ser una iglesia plantada en Cristo. Amén. No en un templo, no en una célula, no en un discipulado, no, plantada en Cristo. Eso es lo principal. Como decía ahí el Salmo, plantados en la casa de Jehová, vamos a crecer, madurar, dar fruto.
Ahí va, esa. Así. Ahora, hay una palabra en Lucas 6, 48, 49, donde Jesús explica dónde es necesario estar plantados. Jesús compara a una persona que plantó su casa sobre una roca y a una persona que plantó su casa sobre la arena. La persona que plantó su casa sobre la roca, dice la palabra, vinieron vientos, vinieron tormenta, se levantaron las olas y la casa en la roca no cayó. Pero el que plantó su casa sobre la arena, dice que vinieron los mismos vientos, fuertes vientos, vino el agua y fuerte sobre esa casa como la primera, la de la roca. Pero como estaba plantada sobre la arena, esa casa se destruyó. ¿Lo leo? Dale. Dice así. Dos clases de personas, dice el título de este fragmento de la palabra. Dice, Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Y ahí comienza la parábola. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño, me obedece. Es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que no escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre el terreno blando. Vino la corriente de agua, pegó muy fuerte contra la casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. ¡Wow! Entonces ahí está la comparación de este relato que hizo Jesús. Pero hay dos palabritas ahí muy importantes en esa lectura que hiciste, Natán. Escuchar al Señor y obedecer. Dice, el que me escucha y obedece. Así es. Entonces, eso es estar plantado en Cristo. Porque por ahí preguntan, ¿y qué es estar plantado sobre la roca? ¿Qué es estar plantado en Cristo? Escuchar y obedecer al Señor. En Escuchar. todo sentido, en nuestro ser integral. En todo aspecto de nuestra vida, obedecer y escuchar al Señor, escuchar y obedecer. Esa es la clave. Leíamos al comienzo, plantados en la casa de Dios, crecemos, maduramos, damos fruto. Y estar plantado en la casa de Dios, plantado en su presencia, plantado en Cristo, es justamente escuchar y obedecer a Cristo. No se puede escuchar sin obedecer y no se puede obedecer sin escuchar. Las dos cosas van juntas. Entonces, esa es la iglesia que tiene que emerger en este tiempo, ¿sí? En segundo lugar, una iglesia emergente es una iglesia que necesita ser misionera. Wow. ¿Y qué es ser una iglesia misionera? El Señor Jesús dio un mandato, un último mandato, antes de ascender a los cielos. Y lo encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Así es. ¿Qué dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Una iglesia misionera es una iglesia que hace discípulos, una iglesia que va hasta lo último de la tierra. Ahí está. En cualquier contexto, a cualquier persona, ir, predicar, discipular, consolidar a las personas en el cimiento de Cristo, porque esa es la verdadera casa que está cimentada en la roca, ¿no? La persona que escucha todo lo que le hablamos acerca de Jesús, la acepta en su corazón y la obedece. Exacto. ¿Sabes qué? No podemos ser egoístas. No podés ser egoísta. No podemos ser una iglesia egoísta que se guarda todo lo que recibe, toda la bendición de Dios, todo lo que tiene, su prosperidad para uno mismo. Eso es ser egoísta. Hay que compartir. Es compartir como predicábamos con papá hace un tiempo, ¿no? La simultaneidad. Ir hasta lo último de la tierra, pero al mismo tiempo ir al vecino, ir al amigo, porque Jesús predicó sobre la simultaneidad y Dios quiere la simultaneidad. O sea que tenemos que llegar al que está ahí y al que está allá a lo último de la tierra. Así es. Una iglesia misionera es una iglesia que da para misiones. Una iglesia misionera es una iglesia que ora por las misiones. Una iglesia misionera es una iglesia que envía obreros. Sí, una iglesia que va a donde está la necesidad. Entonces es necesario ser una iglesia misionera. Esa es la iglesia emergente.
Y esto me hace acordar a Pablo, ¿no? Que decía que él se hacía a los judíos, que él se hacía a los griegos, que él se hacía a los gentiles, a toda clase de personas. No compartía las prácticas, sino que se contextualizaba el mensaje a la persona para que Jesús pueda ser salvador de esa vida. Es así. Entonces, decíamos, en primer lugar, que una iglesia emergente, o sea, la iglesia que está emergiendo en este tiempo, es una iglesia plantada en Cristo. Tiene que ser una iglesia misionera, o sea, que empecemos a activar el tema de esta misión tan importante que Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles, bautizándolos por arrepentimiento en las aguas y bautizándolos en el Espíritu Santo, buscando al Espíritu Santo. Y dice: no se preocupen por nada, porque yo voy a estar con ustedes Hasta el fin del mundo, dice. O sea que el respaldo lo tenemos, el Señor se va a encargar. Así que vamos, iglesia, ahí donde estás, la iglesia que seas, del ministerio que seas, vamos, tenemos que ser una iglesia poderosa, una iglesia que predica la palabra, una iglesia que escucha a Cristo y obedece a Cristo. Tenemos que revisar esto en nuestra vida. Si no estamos dando frutos, si estamos parados, desanimados, es porque no estamos escuchando al Señor y obedeciendo al Señor. Porque vos me podés decir: y bueno, pero yo obedezco y escucho al Señor, pero estoy lleno de pruebas. ¿Por qué estoy con tantas pruebas? Bueno, el mismo texto lo refleja, ¿no? Esto de que las dos casas tienen pruebas, tienen tormentas, tienen vientos fuertes, pero permanece la casa que está cimentada en la roca, ¿no? Y esto refleja la de nuestra vida, la persona con Cristo y la persona sin Cristo. Absolutamente toda persona pasa por pruebas, pasa por dificultades económicas, familiares, espirituales, anímicas, fisiológicas, biológicas, de todo tipo, ¿no? Todo tipo de problemas. El mundo está lleno de problemas, pero la solución es Cristo, y las personas que están en Cristo están cimentadas en la roca, en lo firme, en lo inamovible, en lo que a pesar de que vengan las tormentas y todo eso no nos movemos, los cimientos no se mueven. Se puede mover la palmera por arriba, para todos lados, pero bueno, esto también habla de una flexibilidad, ¿no? Que Dios trata con las personas con esto de la flexibilidad. Es así, es así. Y lo importante es estar en la roca y permanecer. Y no te olvides que vos tenés un propósito, y ese propósito de Dios es que lleves su palabra, su mensaje, lo que Cristo hizo hasta lo último de la tierra. Así es. Y en tercer y último lugar, la iglesia emergente necesita ser una iglesia actualizada. Ahí está. Una iglesia que vive en el tiempo que le toca vivir. Así es, así Una es. iglesia renovada, una iglesia innovadora, una iglesia actualizada. Mirá lo que dice Romanos 12:2. Lo hemos leído en estos días, si querés buscarlo ahí en tu casa. Pero Romanos 12:2 dice: no se conformen a este tiempo, a este momento que están viviendo. No se conformen, sino renuévense en su entendimiento, en su manera de pensar. Búscalo, Natán, ahí en la Biblia Claridad, que me gusta mucho cómo lo explica. Pero habla de una renovación. Dios podemos decir que Dios nos apretó y nos llevó, nos impulsó, nos empujó a renovarnos en este tiempo, a renovarnos al uso de la tecnología, a renovarnos al uso de las redes. A mí particularmente me pasó que yo no tenía Instagram y no sabía usar Instagram, por ejemplo. Cuando empezó la cuarentena me tuve que actualizar en esto, porque los vivos, las entrevistas, estas interacciones con las redes sociales me forzaron a aprender a usar el Instagram. Aunque dicen que el Instagram es más de los jóvenes, ¿no? Pero bueno, como tenemos todos un joven dentro. Bueno, así que bueno, el ¿cómo versículo dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios.
Ahí dice, y sigue diciendo, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Ahí está, dice que cambiemos la manera de pensar y eso tiene que ver con romper estructuras. Esto me hace acordar a una frase en el instituto donde yo estudié, bueno, todavía estoy estudiando, cerca de terminar. Una de las frases que me quedó muy presente es esto de el mismo espíritu, pero diferentes formatos, ¿no? El mismo Espíritu Santo que estuvo en el Pentecostés es el que está hoy acá con nosotros, es el que está ahí en tu casa, es el que está ahí en tu hermano, en tu hermana, el que aceptó a Jesús, es el mismo Espíritu que cambió la historia, que dio un comienzo a la iglesia, está hoy con nosotros, está en nosotros, está sobre nosotros, ¿no? Pero lo importante, algo que veíamos en comunicaciones, una de las materias del instituto, es esto del desafío que tiene la iglesia de actualizar el formato. Porque no sabemos si vamos a volver al templo. Bueno, de hecho, hoy escuchábamos que la verdad que un capo, un pastor en un canal cristiano, ¿cómo es el nombre que vos? Robert Barrier. Robert Barrier. Y él hablaba de que hay gente que nació por medio de esta iglesia online. Es una iglesia, una persona nacida, nativa, decía, una persona nativa digital. Y los que nacieron, porque hay gente que se está entregando a Cristo, y los que nacieron, que son nativos digitales, van a amar lo digital y quizá nunca físicamente se congreguen. Wow, eso es impresionante. Y hay gente que hoy se está actualizando a lo digital, a esto de las redes, y quizás físicamente no se congregue, se congregue online. Entonces tenemos que abrir nuestra mente como iglesia a saber que vamos a tener que ministrar, seguir compartiendo la palabra y compartiendo el mensaje de Cristo, tanto digitalmente, así por las redes, o físicamente en el templo. Entonces tenemos que estar preparados porque viene y estamos viviendo un tiempo diferente. Otra de las cosas que por ahí recuerdo ahora es esto de que se hablaba en las materias, la nueva normalidad. Porque no sabemos si la normalidad que vivíamos antes de la cuarentena del coronavirus va a volver. Por eso habla de esto de la nueva normalidad, los recaudos de higiene que tenemos que tener al salir, al saludarnos, nada de abrazo, nada de beso, ¿no? Esto es la nueva normalidad. Entonces la iglesia tiene que actualizarse en este sentido, en la nueva normalidad. Y la iglesia que no se actualiza con las redes sociales es cómo se comunican con las personas. No, termina... Es imposible poder reflejar a Cristo si no hacen uso de estas herramientas importantes que tenemos a nuestra mano. Y es un esfuerzo actualizarse, más a los que somos de otra generación, sí. ¿No? Y el cambio requiere cierta pérdida, ¿no? Requiere cierta pérdida y esfuerzo. Pero es más lo que ganamos. Exacto. Y hoy por hoy lo tenemos que hacer, tenemos que actualizarnos, tenemos que renovarnos, pero todo comienza ¿dónde? Lo leímos en la palabra, acá. Comienza acá. Que se abra nuestro entendimiento para comprender que necesitamos actualizarnos. Porque el tiempo que vivimos es un tiempo diferente, una etapa distinta, y la que viene más aún. Entonces, una iglesia, decíamos, la iglesia emergente es una iglesia que necesita estar plantada en Cristo. Que nos actualicemos no quiere decir que vamos a dejar de escuchar y obedecer a Cristo. Ahí estamos lejos del pecado. Porque podemos llegar a pensar, no, pero si te actualizás, esto es pecado, esto es pecado. Van a caer todos en pecado, van a entrar en pecado porque en las redes sociales, porque la manera de vestirse, porque no pasa por ahí. El pecado es desobediencia a Cristo. Por eso tenemos que cuidar de siempre estar obedientes, escuchando a Cristo, obedeciendo a Cristo. ¿Y cómo escucho a Cristo? Por medio de conectarte en las redes sociales con tus líderes, con tu célula, con los vivos, estar conectado. El que no se conecta se termina enfriando, porque esta es la manera que hoy la iglesia tiene como herramienta para predicar la palabra, estar conectados, estar encendidos. Si vos no te conectás, es lo mismo que no te congregues. Cuando no te congregabas, ¿qué pasaba?
te llamaba el pastor automáticamente. Y hermano, ¿qué pasó? ¿Tiene algún problema que no pudo venir? La típica. La típica. Del pastor, ¿no? Pero el pastor se encontraba con que sí tenía un montón de problemas. No es la solución desconectarte, no es la solución no congregarte. La solución en ese tiempo no congregarte no era la solución, porque terminabas enfriándote y apartándote de Dios, desobedeciendo a Cristo y sufriendo todas las consecuencias que eso trae. Pero si vos estás conectado con el cuerpo de Cristo, que ahora es a través de las redes, no te vas a enfriar y vas a tener una palabra de parte de un hermano tuyo en Cristo, o del pastor, o de tu líder, de un amigo, de una amiga, que te va a sostener y te va a ayudar. Pero si te desconectás, es lo mismo que no te congregues, te enfrías y vas a terminar no escuchando a Cristo y desobedeciéndole. Entonces necesitamos estar plantados en Cristo. Necesitamos hacer la obra de Dios, que es ser una iglesia misionera, y necesitamos ser una iglesia actualizada. Así es. Por ahí a veces pasa que muchas veces nosotros relacionamos los problemas, las pruebas con Dios. Como que Dios es generador de estas pruebas, de estos problemas en nuestra vida. Y siendo que no, porque la vida en sí es una crisis, está llena de crisis, está llena de problemas. Y aparte la palabra dice en Santiago que Dios no prueba ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, con su propio deseo, ¿no? Y lo importante de esto es no adjudicar a Dios los problemas, las problemáticas, sino que escuchemos a Cristo, escuchemos al Señor. Y escuchar implica prestar atención. Por lo tanto, implica una decisión de todos los días. Yo escucho a Cristo todos los días. Cuando vienen los problemas, escucho a Jesús. Jesús es mi solución, Jesús es mi proveedor, Jesús es mi sanador, como lo declara la palabra. Escuchar implica una decisión de prestar atención. Como dice siempre nuestro pastor, ¿no? La diferencia entre escuchar y oír. Porque oír podemos oír de acá a 2 cuadras un ruido, acá un ruido de la batería, como digo hacía hoy. Pero escuchar implica prestar atención. Hermanos, amigos y amigas, prestemos atención a las palabras de Cristo en su palabra y a las palabras que Cristo ahora está poniendo en tu corazón. Ahora está recordándote a tu mente. Este es un tiempo de aprender a escuchar todos los días. Es así, escuchar y obedecer. Obedecer a Cristo significa poner por obra, practicar su palabra, practicar la vida de Cristo. Y bueno, actualizarnos, renovarnos, como decíamos, y hacer la obra de Dios, que es ir hasta lo último de la tierra. Es ser una iglesia misionera. Mirá, ninguna iglesia que dio para la obra misionera es una iglesia que entró en pobreza. Es una mentira y es un mito que si yo doy para misiones me voy a empobrecer, o la iglesia no va a tener lo que necesita. Nosotros desde que comenzamos, y vos lo sabés bien, Natán, comenzamos con papá, aún hemos dado desde sillas, el lugar para que lo utilice, una iglesia que necesitaba. Siempre juntamos en frascos, tipo alcancía, la ofrenda misionera. Siempre hemos apoyado a las misiones y aún hoy lo estamos apoyando. Y Dios nos multiplicó, pero a 1000, todo lo que nosotros hemos dado. Wow, wow. Entonces, no dejes de dar lo que vos sabés que tenés que dar, porque lo terminás perdiendo. Hay que dar. Hacer misiones es dar, es orar y es ir, enviar. Quizás vos seas un enviado, o quizás vos seas parte para enviar a otro, pero la iglesia emergente es una iglesia misionera, una iglesia, y eso trae vida. Bueno, una de las frases que me mandó un amigo, que dijo un pastor del instituto, es referido a esto, ¿no? Del dar el diezmo, de las ofrendas misioneras y todo lo que tenga que ver con la economía. Y dice así: somos cristianos, pero en cuarentena no diezmamos. Somos cristianos, pero en cuarentena no damos nuestra ofrenda misionera. Somos cristianos, pero no vemos la necesidad del otro en cuarentena. ¿Y cuántos pastores, cuántos misioneros, cuántas personas, cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios están pasándola mal en cuarentena? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque han cerrado su mano a darle a Dios lo que es de Dios. La palabra de Dios dice, lo dijo Jesús, dale a César
lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Así que en esta noche queremos animarte con esta palabra, vida al mundo. Vos que estás ahí del otro lado escuchando y quizás que ahora no estás conectado, pero luego te vas a conectar o vas a escuchar en algún momento este vivo, te queremos animar a que seas parte de la iglesia emergente, de esta iglesia que está resurgiendo. Es una iglesia plantada en Cristo, una iglesia misionera, una iglesia actualizada. Y vas a ver el fruto en tu vida. Va a haber fruto, o sea, va a haber resultados. Y agárrate fuerte de Cristo, que Él es la roca. Así es. Cristo es nuestra fortaleza, nuestro cimiento, lo que nos mantiene firmes a pesar de las tormentas. Es así. Vamos a orar, ¿sí? Así que si vos querés ahí donde estás, querés cerrar tus ojos, querés arrodillarte, estás tirado en la cama, lo que sea, ora con nosotros. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser esa iglesia que Él quiere que seamos, ¿sí? Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Padre, Padre del cielo, porque vos siempre nos hablás para que nosotros nos volvamos a vos, para poder tener tu respaldo, para poder tener tu bendición y una vida prosperada, una vida victoriosa, una vida que sale adelante. Señor, yo te pido que bendigas a todos los que están escuchando, a todos los que se conectaron en este momento, que puedan renovar su mente, que su mente sea renovada en este momento. Toda conformidad, todo estancamiento, todo desánimo se va ahora de la vida de todos los que están conectados y se van a conectar a este vivo, porque viene un entendimiento sobrenatural de lo que es el reino de Dios. Que en este tiempo todos los que pertenecen a Vida al Mundo, tanto Tigre como Chivilcoy, como Maquinista Sabio, como Santiago del Estero, todos los que son parte de Vida al Mundo sean plantados en Cristo. Que todos los oyentes se planten en Cristo, Señor, y que todos tomemos ese propósito que vos tenés, que es tu palabra, tu vida llegue hasta lo último de la tierra. Señor, pon el sentir en cada uno de nuestros corazones de ser una iglesia misionera, una iglesia que da para misiones, una iglesia que envía misioneros, una iglesia que ora por los misioneros de los 5 continentes del mundo. Oramos por la iglesia perseguida, oramos por aquellos misioneros que están en el campo y están en necesidad, Señor. Envía tus ejércitos, Señor, te pedimos, y con todo lo que necesitan para hacer tu obra en aquellos lugares, Señor. Y también te pedimos, Señor, por nuestras vidas, que podamos crecer, madurar, renovarnos, que seamos creativos en medio de este tiempo, Señor, nuevo que estamos viviendo. Levanta, Señor, jóvenes, juventud, con una mente renovada, con creatividad, con originalidad. Levanta, Señor, personas con talento, con ministerio, con dones, Señor, para que tu iglesia pueda madurar, crecer y ser esa iglesia que vos querés que seamos. Ahora te pido que repitas conmigo, vos que estás ahí. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi vida y mi corazón. Yo creo que vos sos mi único Salvador. Sé mi Señor. Confieso con mi boca que vos sos mi Señor. Escribí mi nombre en tu libro de la vida y que nunca se borre de ahí. Hasta el final de mis días yo te voy a seguir, voy a estar plantado en tu reino y te voy a servir hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias, porque vos me vas a dar los recursos que necesito para extender tu reino en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén.